podemos entrar podemos, digamos, conectarnos o preparar reuniones más amorosas, ¿no? Menos rígidas, menos deber ser, y entender que esas familias que necesitan información no son todas familias que se oponen a la ESI necesariamente. Y además poder empezar con los puntos en común, o sea, percibir a esta comunidad qué temas les sensibiliza e ir por ahí, ¿no? No entrar con los temas más difíciles, más complicados, más chocantes y más en este contexto, ¿no? Yo siempre doy el mismo ejemplo. Si yo veo a alguien que va a hablar pañuelo celeste contra el aborto y demás, yo me obturo y no le voy a escuchar, no la voy a poder escuchar. Entonces, si yo voy con mi pañuelito verde, hablando en lenguaje inclusivo, en la primera reunión con la familia, y muchas familias me van a bajar la persiana. Entonces, también ser empáticos, empáticas, empátiques, con las familias, con el temor, con este contexto, y ver cómo presentamos la ESI lo más amorosamente posible, ¿sí? Contando anécdotas, recuperando anécdotas de nuestras hijas y nuestros hijos, las dificultades de contarles cosas, dificultad de hablar en estos tiempos, y además explicarles a las familias que si de esto no se habla, los chicos igual ven la porno, igual se conectan con la porno. O sea, la inocencia infantil ya fue, las redes los educan si la familia y la escuela no. Y esto se liga a otra resistencia que tiene que ver con el tabú. Familias muy religiosas que piensan que esto se habla en familia, que esto no se puede hablar en la escuela. Bueno, lo mejor que le podemos hacer es mostrar estadísticas donde chicos, en general, a partir de los 7, 8 años, visitan sitios pornográficos en cantidad bastante importante. Y que no depende del control o no control de la familia, que esto tiene que ver con lo epocal y se van a escapar y van a verlo. Entonces, mejor que lo hagan desde el lugar, como dice la ley, científico, cuidadoso, en función de las edades, ¿sí? Esto frente a las resistencias como tabú. Y hay otro grupo que tiene que ver con las resistencias militantes anti-ESI. Con mis hijos no te metas, contra la ley de matrimonio igualitario, contra la ley de identidad de género. Ahí sí vamos a decir, esto es ley, y esto es ley, y esto es ley, y esto es un derecho. Pero va a ser muy difícil que yo pueda convencer a un militante libertario, antiderechos, ¿no? Pero ese va a ser el grupo donde yo voy a decir esto es una ley. A todo el resto tengo que pensar estrategias de acercamiento y no pensar que todas las oposiciones son iguales. ¿Se entiende? Porque si no enseguida nos metemos el chaleco antibala, todos son anti-ESI y bajamos la guardia, y la tarea central es acercar a las familias. Y les doy algunos ejemplos. A ver, si por ejemplo una familia dice que la ESI adoctrina, es ideología de género y adoctrina, ¿qué respuesta le podemos dar? ¿Quieren ponerla en el chat? Yo soy una madre y vengo y digo, che, profe, o che, señor, me dijeron que la ESI adoctrina y es ideología de género. ¿Qué le responden a esa familia? A esa mamá o ese Lili, papá. mientras compañeros ahí construyen sus respuestas, justo una compañera recién puso uno de los miedos ese, ¿no? De ser acusado de adoctrinamiento. Y pensaba en relación a esto que planteabas de identificar las resistencias y que en algún momento hubo otros momentos históricos y en educación eso es como muy inmediato, se ven esos cambios, en el que se propició el trabajo con las familias. O sea, particularmente esa puerta de entrada y también, y está muy vinculado también al trabajo de cómo nos atraviesa la ESI a nosotros mismos, ¿no? Si esas instancias anteriores al abordaje de la ESI con los estudiantes no se da, es mucho más complejo, porque en primera instancia, ahora veremos qué contestan las compañeras y los compañeros, pero en primera instancia se me ocurre que debería haber una convocatoria al trabajo con estas familias, antes o durante el trabajo con los niños y las niñas. Totalmente, Mica, lo que decís es re importante porque las jornadas no son obligatorias, pero las podemos hacer y podemos hacer las que querramos y podemos invitar a las familias a participar. Y yo doy un ejemplo que lo dije muchas veces. En sala de dos, una docente lo que hizo fue filmar actividades diferentes de las nenas y de los nenes, distintos momentos de la sala.
y explicó los ejes a partir de las actividades y de las propuestas de la sala. Y las familias decían, que esto es la ESI, pero esto es el EGI, pero lo mostraba con ejemplos concretos de actividades de la sala. Y muchas tenían como esa sorpresa, bueno, entonces, ¿no? Porque insisto que el nombre, educación sexual, tiene una resonancia muy fuerte. Entonces, está buenísimo cuando hablamos de, bueno, pero la sexualidad es lo que somos, decimos, sentimos, hacemos, ¿no? Y que tiene que ver con lo biológico, pero también con lo psicológico y con lo social y con, ¿no? Y sobre todo en esta época donde desde las redes reciben tanta información, qué importante es que la escuela y la familia tome esa bandera juntas, ¿no? O sea, armemos alianza versus la información que circula en las redes, busquemos alianzas. Vieron que a veces está bueno buscar un enemigo porque te haces amigo de quien no querés, porque necesitas contra otro. Bueno, hablemos del peligro de las redes para poder armar acuerdos con las familias en términos de cómo educamos a nuestras hijas y a nuestros hijos en estos puntos, sabiendo que el silencio ya no existe, ¿no? Entonces me parece que está buenísimo convocar una jornada, convocar a una actividad, compartir un cuento, ¿no? Como trabajar esto en un contexto tan complejo, ¿no? Donde circulan tantas fake news respecto de la ESI. Bien, no sé si está porque hubo muchas escrituras y me estoy perdiendo, así que ahí te dejo la tarea a vos, Mica. ¿Qué le diríamos a una mamá que dice que la ESI es adoctrinamiento e ideología de género? ¿Qué le podemos responder? ¿Alguna se le ocurre alguna respuesta? O si Estoy nos dice que leyendo sí. algunas cuestiones, algunas vienen anteriores, pero no quiero dejar de mencionarlas porque alguna compañera mencionaba la impotencia y me parece que está bueno también ponerla de manifiesto acá porque es cierto que eso también es un impedimento, un desafío. O sea, la ruptura de lo vincular en este momento y es el lugar de impotencia del que hablabas al principio cuando abriste la charla, sin dudas que es un tema. Eh, Perdón, hay Dice algo que a mí acá, me trabajar parece, las perdón, puertas. Mica, en relación a la impotencia, si me siguen, síganme los buenos. Hay algo que digo muchas veces y de verdad lo creo. Hay un concepto espinociano que me parece que hay dos caras de una moneda, que es la impotencia y la omnipotencia. O sea, o puedo todo y el reverso es me vuelvo impotente. Y hay un concepto que es el de potencia, que es ¿qué puedo? ¿Cuál es el universo de lo posible? Potencia como poder, no como poder como el poder como verbo, ¿no? Y el poder con otros, otras, otros. Entonces, si yo recorto el universo de lo posible, es más posible que me sienta menos impotente, ¿sí? No voy a poder sacar este gobierno, no puedo volver atrás la ley de bases ni la ley que se votó ayer, no, me excede. Pero, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puede la escuela? Es una gran pregunta que necesitamos hacer. ¿Y qué puede la escuela con otros, otras y otros? Y fíjense que de entrada dijeron, pude acompañar a una docente, a un alumno que estaba siendo abusado, que está transicionando, que le pasó tal. Digo, recortar el universo de lo posible me permite o me ayuda a salir de esta sensación de impotencia, ¿no? Y a mí me parece que está bueno, veamos qué podemos, ¿no? Y enfoquémonos ahí, si no es muy devastador, ¿no? Y caemos en esto en el sinsentido, nada tiene sentido, porque no puedo hacer nada. Si pensamos en lo que podemos, vamos a encontrar entonces que hay algo del orden del sentido que podemos y del deseo que podemos reponer, ¿no? Digo, me parece importante porque la sensación de impotencia viene muy de la mano del sinsentido y de la angustia que nos quieren instalar, ¿no? Bueno, no sé si alguien tiene como estas respuestas de por ejemplo, ¿qué decimos si nos dicen que los homosexualiza o que ataca la religión o que los acelera, ¿no? Los excita, todas cosas que hoy aparecen circulando fuerte. Hay algunas cuestiones, bueno, yo voy diciendo algo, pero, por ejemplo, hay algo que es muy importante para trabajar con las familias, que es, pero primero lo tenemos que tener claro nosotros, nosotras, nosotres, que es esta idea de ideología de género. La escuela nunca fue neutral, la escuela siempre bajó línea en un punto.
Cuando hay baños de nenas y de varones, cuando se toma lista primero las nenas y después los varones o al revés, cuando hay baños organizados de determinada manera, cuando se habla en masculino, señores padres, Día del Niño, digo, la escuela nunca fue neutral. Siempre tuvo cierta idea de lo que se espera de un varón y de una nena. Cuando la ESI viene a decir, atrás de toda norma hay una idea de normalidad, atrás de la normalidad, perdón, de esta idea de normalidad hay una norma que necesitamos revisar. En todo caso, no es una naturaleza biológica versus ideología. En todo caso, son dos ideologías en pugna. Digo, no para decirle este choclo a una familia, pero para que nosotros lo entendamos. No es la normalidad, la biología y el orden versus la ideología que instala la ESI. Porque que haya baños de nenas y varones, nos acostumbramos, pero estaban invisibilizadas las infancias trans. Que hablemos de reunión de padres cuando venían todas las madres, nos acostumbramos, pero es un lenguaje absolutamente patriarcal. Entonces, se hizo normal y se piensa que es biológico y científico, pero lo que estamos es en una disputa de dos ideologías, patriarcal o revisamos el patriarcado. No es para decirlo tan en difícil, pero lo que sí podemos decir es que en la escuela nadie impone a nadie a qué jugar o cómo vestirse o cómo llamarse. Que lo que hace en la escuela es alojar el deseo de las niñas y de los niños para que jueguen o se vistan o como ellos deseen, pero no les imponemos, que es esta cosa de adoctrinar e ideología de género. Nadie impone a ninguna niña, a ningún estudiante, nada. Y por otro lado hay otro concepto, tampoco para que le digan a las familias, pero que es importante, que es diferenciar la constitución del psiquismo de la construcción de la subjetividad. La constitución del psiquismo es un concepto complejo, donde hay cuestiones que se cruzan, sociales, familiares, personales, digo, hay todo un cruce en la definición de la identidad de género y la orientación sexual. La construcción de la subjetividad es justamente construir subjetividad en términos de ser personas solidarias, respetuosas, defensoras de sus derechos. Este es el campo donde interviene la docencia, la construcción de la subjetividad, no la constitución del psiquismo, que es mucho más complejo, no sé si se entiende. Entonces, ninguna intervención docente modifica la orientación sexual y la identidad de género de nadie. No existe teoría ni fundamento. Lo que hacemos es alojar el deseo que ya trae el estudiante, la estudiante, acompañarlo, ayudarlo, escucharlo, que pueda ser quien desee ser. Y esto después uno buscará cómo explicarlo en fácil, pero esto es fundamental en la diferencia. No imponemos, acompañamos, escuchamos, alojamos, respetamos. ¿Sí? Esta idea es central y no es ingenua, o sea, por un lado está el grupo antiderechos que lo va a decir, pero después puede venir una mamá confundida y asustada de verdad, que piensa porque escuchó en el grupo de WhatsApp que alguien decía sí, porque en la clase de ESI los obligan a pintarse de labio con los labios a los varones y a las nenas les ponen no sé qué. Va a venir una mamá asustada y va a venir la mamá que lo propuso. La estrategia tiene que ser diferente. No sé si se entiende, ¿sí? Pero fundamentalmente tenemos que tener claro nosotros que como docentes no vamos a intervenir en modificar, sí en alojar, sí en que defiendan, sí que puedan escucharse, no sé si se entiende. Si nos dicen que ataca la religión, bueno, esto sí me parece importante también aclararlo. La ESI no atenta contra ninguna religión. El único, digamos, y esto también es importante decirlo, la ESI se mete con la educación familiar si solo si se vulnera un derecho. Ese es el límite y el marco de la ESI. Si hay colecho, no hay colecho, si se es ateo, si es religioso, la ESI no se va a meter. La ESI se mete sí, solo sí, y esto hay que aclararlo todas las veces que sea necesario,
si se vulnera un derecho. Si no eres absolutamente respetuosa de la ideología o de cada familia. Digo, pero es importante que uno lo tenga claro porque nos terminamos creyendo lo que dicen que somos, que no somos, ¿no? Y me parece importante tenerlo claro. Una estrategia que me parece interesante también, que creo que puede servir, la compartió en algún conversatorio anterior una compañera, y me pareció muy potente, es circular más el recurso o el material que voy a usar con los chicos y las chicas, con las familias, porque también ahí existen un montón de fantasías. Como que lo que vas a mostrar siempre va a ser un pene en el pizarrón, o siempre va a tener que ver con algo de ese orden, digamos, y a veces circular un material que tenga que es esto, que es la poesía que vos compartiste al principio, o que pueda ser una canción. Bueno, circular eso o proponer ante estos miedos, estas preguntas de la familia también, bueno, pero ¿qué material es el que viste que a vos te pareció que fomentaba esto ¿no? Para también hacer lugar a que seguro es más posible que tenga que ver con los miedos y con las resistencias que con propiamente un lugar ideológico. Es lo menos común, me parece. Pero nosotros ponemos todo en una misma bolsa y nos atacamos igual, por eso me parece importante poder establecer estas diferencias, ¿no? Me parece como central en ese punto compartir materiales, mostrar videos, participar de actividades, como vos decís, con la familia. Inclusive también hay algunos tips y estrategias, digo, para ir bien a lo concreto, que es apoyarnos en las familias que nos apoyan, para de repente armar jornadas donde ellas sean pareja educativa con nosotros, porque creo que una de las cuestiones es romper la geografía escolar y en cada escuela poder ver cuáles son los cuerpos disponibles que nos apoyan para sostener la ESI y aprovecharlos. Y armar pareja educativa, inclusive en secundaria o en profesorados, con estudiantes que nos ayuden a armar jornadas y ponerlos en el lugar de coordinar talleres para algunos colegas, algunos compañeros. En un jardín, 2 mamás psicólogas se ofrecieron a una directora y ellas organizaban talleres de ESI con familias, para familias, lo llamaban cafecito. En provincia de Buenos Aires estaban organizando capacitaciones formando referentes de ESI que eran familias, capacitaciones para referentes de ESI familias, pensar en referentes de ESI en las escuelas que sean familias, terminar una actividad y que las familias puedan decir la vivencia y registrarlo en cartelera y que nos quede para otra actividad, o sea, visibilizar los apoyos en una época de tanta hostilidad, visibilizar los apoyos con los que contamos, en carteleras, o sea, romper la geografía escolar y digo, la lente que nos tenemos que poner cuando entramos a una escuela es qué cuerpos disponibles con los que puedo armar lazo y aprovechar para fortalecer la ESI. Maestranza, estudiante, el profe de acá, el profe de allá, estas 3 madres, armemos una comisión de ESI en la escuela integrada para armar actividades, ponele, ¿no? O sea, necesitamos ser creativos en esta época tan compleja y que estas mamás nos ayuden en las reuniones para acercar a otras mamás y no ser siempre nosotros, ¿no? Me parece que también tenemos que en esta época de tanta debilidad del lazo, pensar esto, ¿no? De la trama, cómo armamos trama con lo diverso. Lo diverso también es los diversos roles, ¿no? Acá yo justo leí un pedacito, ¿no? Respecto a la pregunta sobre ideología de género, respondería que justamente está perfecto, es una falsa creencia, no existe sexualidad oficial, eso es la heteronormatividad que no hace lugar a la diversidad. Es tan fuerte esta idea, ¿no? De que lo normal es esto, ¿no? Y cuando decimos lo normal, no, es la norma, ¿no? Cambiemos normal por norma y naturalización por construcción, ¿no? Me parece que eso es lo que aporta la ESI. Muchas veces alojar la inquietud o acusación y repreguntar de dónde se construye ese sentir como familia, buenísimo, ¿no? Poder repreguntar, pero ¿de dónde lo viste? ¿Dónde lo leíste? Bueno, no sé si querés, así yo sigo, retomar algo de lo que escribieron en el chat, así no queda nada sin responder también en relación a esto que van trayendo. Sí, no hay preguntas, sí retomar una cosa que dijo una compañera que me parece que viene en la misma línea, que es esto de no puedo pensar esta respuesta sin diálogo posible. Y eso es fundamental, va por ahí.
A lo Totalmente, mejor a totalmente. veces no tenemos respuesta, podemos no tener respuesta, pero tiene que iniciarse un diálogo seguro. Totalmente, totalmente. Hay otro tema que aparece, bueno, vimos el adoctrinamiento, vimos que los homosexualiza, también está el tema que los excita porque se imaginan que vamos a excitarlos y me parece que acá es fundamental hablar de que no los excita, que poner en palabras lo que les pasa los calma, ¿no? Me parece que es al revés, ¿no? Pero que esto viene de la mano de una idea de educación sexual que no es la ESI y esto me parece importante. Y además, insisto, por ejemplo, en este momento, poder hablar de la importancia de la ESI respecto del consentimiento, de aprender a pedir permiso sobre el propio cuerpo, de poder ser respetuosos con estos derechos que yo veíamos en el Power respecto de la intimidad, de ser cuidadosos con las redes en este contexto que es tan complicado, de ser respetuosos con el de al lado cuando hay tanta violencia. O sea, hoy tenemos tantos buenos y sólidos argumentos para trabajar con las familias el valor de la ESI, ¿no? Frente a la violencia digital, frente a la violencia física, frente a los varones que se sienten machos si se desvinculan de sus afectos, la importancia de poder trabajar la diversidad de maneras de vivir la masculinidad, digo, y las nenas chiquititas que están preocupadas por su figura desde edades muy tempranas con modelos muy fuertes, digo, de verdad creo que podemos armar una alianza interesante con las familias, no digo de demonizar las redes, pero un poquito, ¿no? Y decir, bueno, ayudémonos, trabajemos juntos en relación a esto, ¿no? La idea de consentimiento, de cuidado, de intimidad, de modelos no hegemónicos, de pedir ayuda, ¿no? Me parece que hay muchos puntos en común que hoy tenemos que nos pueden ayudar por lo menos a aflojar esta resistencia. Gilda está poniendo, igual invitemos a que compartan verbalmente si quieren, porque no es que somos tantos hablando y se escuchan siempre las mismas voces, sino, pero digo, muy importante lo que dice Gilda. Gilda dice, la situación más difícil también la entiendo cuando las autoridades de la propia escuela sostienen ideas retrógradas contra la ESI. Y en este campo en particular del ámbito de lo privado, está bueno también retomar esto. No es que es una generalidad, porque la verdad es que en la escuela oficial pasa, las resistencias son las mismas, pero sí es cierto que la diferencia es que cuando vos tenés una patronal privada, la tenés ahí, tiene forma física, la ves en la escuela, ¿no? Que no pasa en el ámbito de la escuela pública. Entonces, está bueno también pensar en esto, en este otro desafío. Y digo, ya que estamos, y de vuelta invitando a tomar la palabra, ¿hay alguna experiencia? Porque está bueno también intercambiar entre ustedes de alguien que trabaja en una escuela privada con alguna directora que obtura y que encontró alguna estrategia de sobrevivencia al respecto. Digo, porque también está bueno compartirlo o pudieron acercar a una directora resistente hacia un lugar menos resistente. ¿Hay alguna experiencia que ustedes hayan tenido o en general han trabajado, trabajan con directoras afines siempre a la ESI? Digo, para poder intercambiar también entre ustedes mismos. Hola, sí, soy Ana, ¿qué tal? Yo venía de una escuela normal, secundario, en Capital, ahora estoy en otro, en donde la directora tenía estas ideas retrógradas, un poco por el miedo, el desconocimiento con respecto a la ESI, cuando se habló de este libro de Cometierra, enseguida comentó, no, sí, porque tiene frases o escenas que no, hasta que le acercaron el libro y le dijeron, tomá, léelo en las vacaciones, y cambió completamente de manera de ver, porque hablaba desde el repetir frases e ideas que había escuchado, sin conocimiento real de lo que estaba. Entonces se puso a leer y le cambió de opinión. Y bueno, por ahí a veces así, no ponerla en contra, sino, bueno, mirá, pero te interesaste en abordar esto, en ahondar, a ver de qué se trata, no desde el miedo y frenando, no, esto no sé, no lean esto, léelo y fíjate, a ver, y le gustó, y bueno, ese es un ejemplo por ahí. Buenísimo, buenísimo. Gracias porque aparte está bueno lo que dice Mica. Escuchemos otras voces. Invitamos a hablar para poder escuchar otras voces literalmente. Está buenísimo porque frente al prejuicio es esto, una invitación amorosa a que la gente pueda compartir eso.
yo creo que hay algo muy fuerte hoy en las instituciones que tiene que ver con el miedo, y el peligro de no poner en palabras el miedo es la autocensura, ¿no? En vez de la experiencia que contó Ana María, es decir, bueno, mejor come tierra no. Y mañana decimos, no, mejor este libro tampoco. Y mejor esta actividad no, porque si viene esta madre me va a armar un quilombo de aquellos. Y mejor esta salida que yo pensaba que estaba buenísima o invitar a no sé quién, tampoco. Entonces, sin darnos cuenta nos empezamos a autocensurar y empezamos a lavar la ESI. Y sin darnos cuenta transformamos la educación sexual integral en aquella educación sexual biológica, higienicista, heteronormativa, y acá leí algo que no leí mucho, pero con educación emocional que no nos genera ningún conflicto, ¿no? Chau, la integralidad con todos los derechos que vimos para que no quede de adorno en el primer Power, te la debo. Y el miedo, digo, no es sonso, o sea, hoy empecé hablando de lo que le pasó a Juan Trigatti, ¿cómo no vamos a tener miedo? Digo, en un caso extremo. Entonces, no digo ser ingenuos, digo, tengamos el miedo presente, e incluso, lo digo muchas veces, compartámoslo con las familias. Ustedes tienen miedo de que su niño o niño sea abusado, tienen miedo de que, no sé, tal otra cosa. Nosotras tenemos estos y estos y estos miedos. Bueno, ahora, este miedo lleva a que no los cambiemos o a que no los abracemos si nos piden y tenemos su consentimiento, nos lleva a esto, a esto. ¿Qué hacemos? ¿Vulneramos ustedes y nosotros los derechos? ¿Qué hacemos? Porque ustedes tienen miedo, nosotros también. Compartámoslo y pensemos qué hacemos con las infancias o qué hacemos con las adolescencias que necesitan este acompañamiento, porque yo tengo miedo que vengan ustedes y me metan una denuncia porque van a decir que estoy ideologizando. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No les enseño a las chicas y a los chicos que se tienen que cuidar o que tienen que usar preservativo cuando están aumentando la sífilis y las enfermedades infectocontagiosas? ¿No les hablo? Porque tengo miedo que me hagan una denuncia por ideología de género. ¿Qué hacemos? Estoy dando ejemplos de diferentes niveles, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Vulneramos derechos de manera compartida? ¿Los dejamos solos? ¿Que las redes sean y la porno que sean los que los educan? ¿O tomamos una actitud responsable de corresponsabilidad, compartimos los miedos y armamos algún acuerdo? Digo, me parece que también es un momento para hablar al calzón quitado, porque si no insisto, nos vamos a autocensurar y no juzgo a ninguna docente que se autocensure por el miedo, para nada, porque es una época muy difícil. Digo, la vez pasada en un jardín venían pidiendo la cabeza de un nene de 4 que le tocó la cola al de 5, porque es un abusador. Entonces, ¿cómo no voy a tener miedo? Tengo un montón de amigas que dicen, yo trabajo a sala abierta, con todas las puertas abiertas, porque tengo miedo de decirle tal cosa, y no lo toco, y no lo cambio, digo, tienen razón. Entonces, bueno, ahora, frente a eso, ¿qué hacemos? ¿Nos seguimos autocensurando y limitando y vulnerando derechos a la salud, al trato digno, o compartimos el miedo con las familias y armamos acuerdos? ¿No? Me parece que es una época que en ese sentido nos obliga a inventar otras estrategias, porque insisto que alguien gana con la debilidad del lazo y la desconfianza. No es que perdemos todos, como la pirinola, ¿no? Alguien gana, el sistema, el neoliberalismo, la ley de reforma educativa con el home office, porque la escuela es peligrosa, entonces vamos a educar a nuestros niños y niñas en casa como se nos antoje. Digo, no es menor en este contexto, todavía está esa ley, en algún momento van a reflotar, que debilita la escuela pública, debilita la escuela privada, el home office. Yo decido, mi hijo no está en contacto con nadie peligroso, como puede pasar en la escuela, que encima pasan esas cosas tan terribles que después los medios multiplican por 1000. ¿No? Entonces me parece importante humanizarnos y traer algo del orden de la empatía, ¿no? Con las familias y pedírsela a las familias para poder pensar en las infancias y en las adolescencias. Digo, me parece importante. Y acá, bueno, hablaban también de la educación emocional, ¿no? Se vuelve difícil cuando toda la propuesta está orientada hacia la educación emocional, encontrar intersticios para hacerle un lugar a la ESI es todo un desafío. Absolutamente de acuerdo.
Y además también, así como no juzgo a ninguna docente que tenga miedo, trabajar hoy con las botellitas y los frasquitos y todo eso no me genera ningún conflicto. Y uno cree que trabaja la ESI y es cualquier otra cosa. Entonces, me parece también importante saber que es un momento difícil porque hay mucha confusión entre el eje valorar la afectividad y la educación emocional. Y hay algo, yo cada vez que leo algo digo, claro, no es casual que este gobierno desfinancie la ESI y pague capacitaciones de educación emocional y meta leyes, están en muchas provincias están a punto de aprobarse leyes de educación emocional, porque tiene que ver con la algoritmización de la vida, porque las emociones confusas, las emociones ambivalentes, las emociones que no sabemos que nos pasan, se le escapan al algoritmo. Y lo que menos le interesa al sistema es que nos escapemos del algoritmo, porque así nos venden, nos dominan, nos subjetivan, nos controlan nuestros deseos, controlan nuestros gustos, saben lo que nos interesa, lo que no nos interesa, y sentimos que, oh sorpresa, mirá qué bárbaro, justo me están ofreciendo esto que yo lo había pensado y me adivinó. Nadie me adivina tan bien como el algoritmo todo lo que quiero y deseo. Entonces, es muy funcional tener las emociones organizadas en lindas, buenas, malas, positivas o negativas, porque el algoritmo las capta mejor. La confusión, la ambivalencia, el no saber, se le escapa, y mejor que nadie se le escapa al algoritmo, ¿sí? Entonces digo, y aparte hay algo que es central en esto, que es hacernos sentir responsables cuando estamos mal o cuando estamos tristes porque algo no hicimos bien, porque es nuestra culpa. Y eso genera un nivel de angustia muy fuerte. Esto no lo hablo solo como docentes, porque si no lo tamizamos en esta puerta de reflexión sobre nosotros y nosotras mismas, se lo transmitimos a nuestro estudiantado. La vez pasada directamente decían que si no llegamos a fin de mes es porque no sabemos administrar, el nuevo vocero presidencial, si no llegamos a fin de mes es porque no sabemos administrar nuestra plata, y si gastamos mucho gas, porque no es porque aumentaron los servicios, es porque no nos abrigamos lo suficiente. O sea, es muy terrible cómo vamos encarnando la responsabilidad individual de problemas que son del orden de lo social. Si estamos tristes o mal o angustiados, lo vamos a resolver en terapia porque es que nosotros no sabemos qué hacer con eso, ¿no? No respiramos lo suficientemente bien, o nos empastillamos. Y esto es muy funcional al sistema. Y entonces, este mecanismo de la responsabilidad individual de las emociones negativas, bronca, angustia, tristeza, enojo, la idea es que empecemos a fomentarlo desde chiquititos. Si están tristes, anda al rincón de la calma y hace tal o cual cosa. Y si estás enojado, lo importante es controlar el enojo, como un video de una tortuguita que hay que meterse en el caparazón para no enojarse, porque es negativo, o anda al rincón de la calma. Hay un material que está circulando, por suerte no demasiado, pero que llega de Nación, que dicen, peor todavía, dicen que son propuestas de ESI, hay uno general y uno de inicial. Y el material de ESI, de inicial, de Nación, propone, por ejemplo, para trabajar las emociones, el botiquín de las emociones, donde hay que llamar al médico, al doctor de las emociones, y cuando también estás desbordado, la botellita de la calma, donde además explican siempre desde lo neurológico cómo hay que intervenir. Entonces, es muy difícil porque muchos docentes se sienten muy cómodos porque es como el lenguaje de la época, controlar, gestionar, regular, ¿no? ¿Qué dice la ESI? Alojemos la ambigüedad, alojemos la ambivalencia,
no obliguemos a nadie a compartir lo que necesita lo que necesita no, lo que siente, salvo si quiere compartirlo. Respetemos cómo se sienten. Pensemos siempre el por qué están enojados. No voy a dejar que nadie mate a nadie si está enojado, pero sí le voy a dar un lugar al motivo del enojo para ver qué puedo hacer con eso, que es muy diferente de mandarlo al rincón de la calma o hacerlo sentir mal porque está enojado. Entonces, el contexto epocal hace que compremos la educación emocional. Vamos a la librería y vamos a ver 30.000 libros. La ESI propone, igual que cuando era el escándalo de que hablamos de que el género no es natural, las emociones no son sustancias biológicas comandadas por el cerebro solamente, son políticas, son sociales, se construyen en un vínculo, son ambiguas, son ambivalentes, son complejas. No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, claro que es muy difícil en esta época donde se algoritmiza la vida, es mucho más fácil enfrascarlas, enroscarlas, clasificarlas, ponerles un color, es más ordenadito. Bien, no sé si querés pasarme, Mica, otros comentarios del chat. Es que la apertura, pienso, en la escuela media, cuando se llama la participación de los pibes, implica para nosotros estar preparados para alojar lo que traen, y no siempre es lo que uno supone, o noviazgos violentos, o lo que suele proponerse, digamos, que traigan. A ver, ahí bajo, sino que traen lo impensado, lo difícil. Bueno, es un poco viene de esto que vos estabas diciendo, justamente. A veces plantean cosas que no se pueden enfrascar. Totalmente, o a veces aparecen cosas que no sabemos bien ni siquiera qué decir, pero escuchar, me parece que tenemos que despegar la capacidad de escucha a la de tener siempre una respuesta a la mano. O sea, escuchar no significa tener que responder siempre. La disponibilidad de escucha no es, te tengo que dar la mejor respuesta del mundo en 2 minutos. No, ese es el lenguaje de las redes. El lenguaje humano es, gracias por compartirlo, lo vamos a pensar, o inclusive, digo, el grupo es el grupo, a alguien se le ocurre algo que a fulanito le pueda ayudar y que le quiera decir. Digo, saquemos la geografía escolar de que el maestro sabe y los alumnos no saben, y etcétera, etcétera. ¿No? Armemos rondas de escuchas. A alguien se le ocurre, alguien vivió parecido. ¿Quieren que para mañana todos nos quedemos pensando lo que trajo fulanita y podamos pensar de vuelta y nos damos tiempo para ver qué podemos hacer? Y aparece esta idea de la no inmediatez y el poder pensar colectivamente, dándonos un tiempo de espera en esto de escupir respuestas alocadas, cortas y odiosas. ¿Podemos pensar juntos, juntas, juntes lo que trajo fulanito para mañana, pedir ayuda, buscar y ver qué le podemos contestar, e instalar algo del orden de la espera y de la pausa en la instantaneidad del momento? Estas son cosas absolutamente contrahegemónicas y muy necesarias. Saquémonos del lugar del saber. En todo caso, sí, lo que sabemos hacer es armar red. Esto arma lo colectivo. Pensar en cómo acompañar a la otra persona es armar lazo, es armar colectivo. Y también nos puede pasar en reuniones con familias, ¿no? Como empezar a pensar en esta idea de la poesía que yo les contaba al principio, esta idea de pensar en entramar todo el tiempo en la cabeza. ¿Cómo hago para que el sinsentido devenga el deseo? ¿Cómo creo condiciones para crear algo del orden del deseo? ¿Cómo creo condiciones para que el otro deje de ser mi enemigo y sea alguien en quien confiar? ¿Cómo, no? Es como una cosa muy artesanal, pero es por ahí, teniendo claro esto, ¿no? Que el neoliberalismo nos necesita desenlazados y nos necesita vulnerados y vulnerables. Digo, entonces me parece que es fundamental poder pensar en esta clave, ¿no? Acá pusieron trabajar las emociones es adoctrinar porque se controlan las emociones sin saber la real causa. Tal cual, o sea, cuando se trabaja esta idea de la gestión, ¿no? Autocontrol, autodominio, apunta a eso. Yo muchas veces doy el ejemplo que en Cava vieron la película, ¿se acuerdan la película Adolescencia?
Bien, y después de verla proponían ejercicios de respiración, ¿no? O en un curso de escuela de maestros, para profes de escuela media sobre adolescencia, como en la primera tanda de contenidos es aprender cómo funciona el cerebro de un adolescente, ¿no? Como una cosa así central para saber en qué zonas y de qué manera, como una explicación. Y este material que les comento, que dicen que es de ESI, de Nación, muchas actividades las fundamenta desde la neuropsicología, desde lo neurológico. O sea, es una mirada biologicista a full, a full. Imagínense en esta época de medicalización y patologización de la vida, proponer la actividad del botiquín de las emociones con el doctor de las emociones. Es terror, es de terror. Y aparte lo peor es que dicen que eso es ESI, eso sí. Los otros ejes, derechos, no existen. Diversidad tampoco. O sea, está el cuerpo desde lo biológico y las emociones desde esta perspectiva. Ese es el material de Nación que proponen ligado a la ESI, ¿no? Por eso es importante también tener una mirada crítica, porque esto nos absorbe mucho esta manera, porque aparte es una manera epocal, ¿viste? Porque no es que nos pasa solo como docentes, estamos mal porque andamos mal y pensamos siempre que es responsabilidad nuestra. O sea, esta cuestión de sentirnos culpables de todo lo que nos pasa no es ingenua, genera angustia, genera depresión, genera suicidio, genera... Saquémonos esa mochila, saquémonos. A ver, no es lo mismo si me peleé con mi pareja que si estoy angustiada porque no llego a fin de mes, no es todo lo mismo. Pero hay mucha angustia de la época que estamos viviendo que tiene que ver con eso y con hacernos sentirnos responsables de ese afecto, ¿no? Este es el giro central, porque eso es lo que se le transmite a los chicos desde chiquitos. Está mal estar enojado, anda al rincón y desenojate. Está bien, hay que estar bien y hay que estar felices y hay que estar contentos. Y eso en este contexto es muy difícil, muy difícil. No sé si en el medio hay alguna pregunta o hay algún otro comentario o nos estamos salteando algo de lo que pusieron en el chat y que quieran decir o agregar o poner voz o decir algo de todo lo que estamos comentando o alguna otra experiencia que tengan ganas de comentar. Bueno, hola, mi nombre es Sandra, no sé si se escucha. Con respecto a lo que vos hablabas recién de las emociones, de toda esa situación, el año pasado tuvimos un alumno con mi compañera que venía de muy mal humor todos los días y no entendíamos el motivo y los chicos ya estaban intolerantes a esta situación, pero se lo decían. Hasta que un día llegó con plata para darle a un compañero y ahí descubrimos toda una trama de Roblox. Y lo informamos al gabinete con mi compañera. Y los chicos llegaron a hablar hasta de pedófilos dentro del juego. Bueno, ya he hablado con el equipo técnico que los acompañó. A raíz de esto llamamos a los padres que no tenían ni idea lo que estaban haciendo los chicos de 10 y 11 años. Y ellos se sentían seguros porque los chicos estaban dentro de una pantalla. Y fue todo un comentario. Primero, lo positivo, que los padres eran 45 chicos y habrán ido 40 padres. Y eso fue muy importante. Y de ahí al más, bueno, ellos, los padres, generaron recursos para sacarlo a los chicos de la pantalla. Y este año que vuelvo a tener el grupo, están haciendo deportes. Tanto las chicas hockey, algunos varones básquet y otros varones fútbol. Y algunas chicas también están haciendo fútbol. Pero fue todo un tema que los padres no tenían ni idea. Inclusive una mamá manifestó que ella le había comprado hasta la silla para que estuviera cómodo, porque ellos trabajaban y para ellos era una seguridad que su hijo esté en la pantalla. Pero ellos mismos, a mí me sorprendió mucho cómo hablaban de la pedofilia y cómo habían detectado ellos mismos que eran adultos. Y fue muy fuerte, porque a todo esto, todo empezó por este niño que venía de mal humor. ¿Por qué venía de mal humor? Porque no ganaba, entonces no pasaba pantallas. Y le traía plata a sus compañeros para que le den, no me acuerdo que tenía que tener, elementos, y bueno, de ahí el más surgió todo. Bueno, las familias están muy desinformadas de lo que son las pantallas y en dónde están metidos sus hijos.
Tal cual. Muchas gracias, Sandra, por animarte, por compartirlo. Me hacías acordar mucho a la serie Adolescencia, ¿no? Ese papá destruido al final, creyendo que estaba seguro en su casa, ¿no? Todavía uno tiene el esquema de que estoy seguro, están seguros porque están en casa y sin registro de lo que pasa con la pantalla. Y a mí me parece que estos ejemplos que hoy trae Sandra, está bueno registrarlo para compartirlo con otras familias. O sea, en esta época donde a veces las teorías no nos alcanzan, se construyen a partir de las experiencias. Entonces, muchas veces a partir de espacios de capacitación, donde cuentan ejemplos, donde se ve en concreto, ¿no?, la importancia de la educación sexual integral, en qué están los chicos y la dificultad de las personas adultas de leerlo, el valor de la escuela, ¿no?, el valor de la escuela de registrar, de percibir, de ver, de intervenir. Está buenísimo tenerlas a mano, es como un recursero más, donde uno pone experiencias y anécdotas. Yo me acuerdo que en una reunión, por ejemplo, una directora contaba que una mamá fue un día a acercarse y le dijo, mirá, te quiero contar algo que me pasó. Mi hijo de 2 años, que habla muy poco, vino con el pantalón en toda la zona genital manchada, mojada, y habla muy poco. Entonces yo empecé, te tocaron, y él trataba de decirme algo y yo estaba segura que alguien lo había tocado y que alguien le había pasado algo, hasta que él en su media lengua me explicó que se había volcado, no sé si la leche o algo así, justo en la zona de los genitales. Vengo a contártelo para contarte cómo enseguida pensé en la desconfianza de que algo le había pasado, le habían hecho en el jardín, y qué importante es haberme dado cuenta de esto. Y ese ejemplo yo lo usé mucho, porque lo trae una mamá con el registro de yo ya estaba por ir a la escuela, no te digo a denunciar, pero a decir alguien abusó, y me doy cuenta de todo este prejuicio y pude escuchar a mi hijo. A veces las mamás no pueden. Este tipo, y en otra capacitación también, una docente, mamá, cuando hablamos del tema, el miedo a las familias y demás, y el prejuicio hacia la docente y las denuncias, contaba que su hijo le contó que otro nene le tocó los genitales. Y ella fue muy enojada al jardín para decirle a la maestra cómo no había visto que fulanito le había tocado. Cuando la maestra, y estaban ahí los 2 nenes, lo que había pasado era que estaban jugando con las piernas abiertas con 2 autitos, y los autitos iban y venían y les tocaban los genitales, porque se tiraban un autito para un lado, un autito para otro. Y ella, madre y docente, o sea, en ese espacio era un espacio de capacitación docente, pero a la vez era mamá de un nene chiquito, decía, ahí pude entender a las familias, cuando enseguida van con tacones de punta a denunciar a la maestra y de repente, cuando bajo, bueno, estos ejemplos, antes de una estampida de locura está buenísimo compartirlos, porque son familias que sintieron casi ese impulso enloquecido de voy y la reviento a la maestra porque a darse cuenta que hay pasos previos para dar y que por suerte los dieron, ¿no? Me parece que es muy necesario compartir con colegas y tener casi un registro, ¿no?, de estas experiencias a la hora de poner en valor, ¿no? Porque yo puedo hablar de la película Adolescencia, pero el ejemplo que vos traes es mucho más rico, más vivido, ¿no?, del valor que tuvo la escuela y de la desorientación que tienen las familias al respecto, ¿no? Eso me parece fundamental, porque además, si no siempre vamos del lado de lo punitivo, ¿vieron? No sé si en el Pellegrini y en el Buenos Aires, chicos de 13, 14 años habían subido fotos de compañeras desnudas, ¿no?, con toda esta cuestión de la inteligencia artificial. Y enseguida, estamos hablando de chicos de 12 y 13 años, y las subieron para vender. Y enseguida, cuando los descubrieron, dijeron, las vamos a seguir vendiendo. Entonces, obviamente que tiene que haber alguna sanción en términos de reparación, pero no vamos a poner todas las fichas ahí, porque hay muchos chicos que pueden seguir haciendo lo mismo. Entonces tenemos que trabajar con las familias en corresponsabilidad. ¿Cómo hacemos para que puedan tener algún registro de cuidado? ¿Cómo hacemos para interpelar un modelo de masculinidad hegemónica que no piense que la mujer es un objeto?
¿Cómo hacemos para trabajar el cuidado en las redes? Lo vamos a trabajar en la escuela, necesitamos de ustedes, porque si no la única solución es, los expulsamos de la escuela, sanción punitiva, listo, resolvimos el problema, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos? Estamos en un contexto donde chicos de 12, 13 años venden imágenes de sus compañeras desnudas trucadas por la inteligencia artificial. Ese es el contexto epocal y no es por la ESI. La ESI lo que va a trabajar es cómo nos cuidamos, cómo nos respetamos, cómo valoramos nuestros cuerpos, cómo ponemos consentimiento. Esto es lo que tenemos que trabajar con la familia. Necesitamos la ayuda de ustedes, solas no podemos. Solas no podemos. Algo de esto estuvimos charlando cuando hablábamos de este conversatorio, me parece que viene al caso de mencionarlo, cómo circula tanto la idea del escrache, porque me hiciste acordar por esto de los pibes del Nacional, inmediatamente un montón de páginas que seguimos la mayoría de las personas, bueno, esto, ¿no? La vida algoritmizada, pero páginas que se auto perciben progres, y salieron a hablar de estos niños, porque son niños, con un nivel de violencia y de condena, que a mí me parece que está bueno poder poner en cuestión cuán irresponsable por parte de los adultos es resolver o pensar que resolvemos una escena, cuando en realidad lo que hacemos es no hacernos cargo. ¿No? Porque condenar ahí a estos pibes, bueno, listo, los echamos de la escuela, y porque esos pibes, y esos digo, y esos son mi hijo, y el del vecino, y el otro, algo con esto tiene que pasar, aun cuando no sepamos qué, pero no puede ser solamente acusarlos y condenarlos, como si ese fuera el fin, de alguna manera. Y en función de esto también, una anécdota muy cortita, hace muy poco, el año pasado, mi nene tiene 11 años, y también en Roblox, porque Roblox tiene esto de que conviven ahí como muchos juegos y muchos espacios de chat. Alguien lo contactó, o por TikTok, bueno, ya no me acuerdo, pero lo contactó un adulto y él también se dio cuenta, pero fue muy llamativo para mí, porque además no importa, a veces no importa el grado de formación que uno tenga en algunas cosas en particular, en el orden de lo personal las cosas impactan de otro modo, y cuando llegué a casa, él hacía 8 horas que me estaba esperando, no lo había podido decir, porque estuvo avergonzado todo el día por lo que le habían dicho, se había dado cuenta que era un adulto, y estuvo en silencio, permaneció en silencio horas esperando, y cuando entré me dijo, mamá, me habló un adulto, bueno, ¿qué hiciste? Nada, pudo resolver la escena, bloquear, denunciar y todo el show, pero a mí ahí, me pegó un cachetazo la realidad de que hablamos idiomas muy distintos, porque yo tuve que explicarle que ese otro adulto es una persona de carne y hueso, y que las ventanitas que vemos acá, digamos, ¿no? Que hay un mundo ahí paralelo que parece que hay uno real y uno que no, y la virtualidad es real también. Está buenísimo, Mica, lo que traes, en el sentido de, primero, nadie está exento de que le pase. Digo, no es que le pasa a las familias, nosotros somos familias, porque a veces hablamos de las familias como si nosotros fuéramos otra cosa que no fuéramos familia. O sea, hablamos familias y docentes. Bueno, los docentes somos familias, nos pasan estas cosas, y está buenísimo este registro. Entonces, hay algo que le pasa, no digo a tus hijos, ¿no? A estos jóvenes que vendían las fotos de sus compañeras desnudas de IA y hechas por inteligencia artificial, y que insistían en que las van a seguir vendiendo, cuando desde todos lados nos subjetivan para que el objetivo central en la vida sea ser influencer o ganar plata o apostar, ¿no? No ser médico, ser abogado, ser esto, no, es tener plata ya ahora, entonces, apostar y además someter al otro y además comercializar un cuerpo. Estos pibes no nacen de una burbuja, entonces que tiene que haber alguna sanción reparatoria, de acuerdo, porque hay que cuidar a las pibas que sufrieron un montón y no querían ir a la escuela, estaban con temores. Por supuesto que hay algo para hacer, pero no puede ser lo único la cuestión jurídica, digamos, y la sanción como alternativa. Entonces me parece fundamental, bueno, interpelemos el modelo de masculinidad hegemónica, trabajemos el tema de las redes, la ley EMA, la violencia digital. Digo, hay mucho de la ESI para trabajar con las familias, además de con los pibes. En una escuela donde pasó algo mucho más chiquitito,
trabajamos con los quintos años, las chicas querían la expulsión de un pibe, también en la línea del scratch, y era algo muy mínimo. Y trabajamos con los chicos de ese quinto para que dieran talleres a todos los quintos y a todas las otras divisiones que tenían que ver con el uso de las redes y el consentimiento. Y tuvo mucho más impacto ponerlos a ellos y a ellas como promotores de estos talleres que rajar a estos chicos y resolverlo, porque trabajamos interpelando la masculinidad en toda la escuela, y ellos eran los que hacían los talleres. Digo, me parece que tenemos que pensar otras maneras donde hoy es así, ahora encima bajaron la edad de punibilidad, todo va por ese lado. Nosotros necesitamos sostener y reponer algo del orden del cuidado, de los derechos, de la reparación, del aprender y del enseñar, ¿no? Básico. Acá decía, trabajar con situaciones en las que deban ponerse en el lugar totalmente de la persona afectada, qué sentiría si les pasara, que logren registrar que hay una persona que sufre detrás de esa imagen o video. Está buenísimo esto, o sea, ¿se acuerdan que leía esto, no? Hoy el otro no existe, el otro se transformó en algo absolutamente desubjetivado. Entonces, en las redes, además el anonimato, la escuela hoy es el lugar de la presencia de los cuerpos, es prácticamente el único espacio donde están los cuerpos presentes. Vaya si no es difícil convivir. Vaya, no podemos apretar el botoncito de delete para que desaparezca el que me molesta. En las redes sí, yo al que se mete en mi muro agresivo, lo bloqueo. Ahora, ¿cómo haces eso en una escuela con un colega que no bancás? O con una familia que no bancás. La escuela es el espacio de la presencia y tenemos que aprender a convivir. Tarea más que difícil en estos momentos. Entonces, no podemos culpabilizar a los chicos de un contexto que todo el tiempo resuelve las cuestiones bloqueando o expulsando y no sabe cómo hacer entonces en la escuela para armar diálogo. Claro que nos cuesta armar diálogo. Nos desacostumbramos. Quiero o no quiero, me gusta o no me gusta, like, no like, bloqueo o no te bloqueo. ¿Cómo se arma diálogo? En presencia, ¿no? ¿No les pasa a ustedes que piden permiso para llamar por teléfono a una amiga por WhatsApp? O yo lo digo 1000 veces con mis propios hijos, audio va, audio viene, audio va, audio viene, cuando digo, che, ¿por qué no hablamos? No, sigamos así, ¿no? Entonces es muy difícil ponerse a hablar. Miren, acá algunas rompieron la voz y pudieron hablar, pero esto del diálogo se torna difícil. Escribimos en el chat, pero que circule la palabra, que circule la voz, nos cuesta. Y estoy pensándolo acá en este espacio, sin culpabilizar a nadie. Nos cuesta poner la voz y hablar y conversar. Nos cuesta, es difícil. Es una cuestión epocal de impacto de las redes. Bueno, imagínate si nos cuesta a nosotras adultas, que somos docentes seguramente la mayoría, y por lo tanto nos gusta hablar seguramente en público, ¿no? En nuestro público cautivo, los estudiantes. Imagínense los chicos, las chicas, que tienen terror a generar cringe, ¿no? De dar vergüenza ajena, que los juzguen, que los señalen, que, ay, mirá lo que dice, o que se le rían. Si a nosotros nos está costando hablar, imagínense los chicos. Muchas veces me pasa con cursos que no... Estamos así, bueno, como Liliana, hablando, chicos, va a ver qué opinan, y nada. Y no hay vuelta, no se puede hacer un taller porque no hay devolución. Son por ahí 1 o 2 en el curso, con mucha suerte, que son más verborrágicos y se animan a exteriorizar cualquier opinión. Si no, pasa mucho esto, sí, tal cual. pero me parece interesante pensarlo, no en clave de culpabilización o culpabilidad, sino en clave epocal. Las redes arman esto. Escribimos, o audio va, audio viene, pero hablar en simultáneo, ¿no? Y aparte, fíjense que cuando a veces uno arma un audio, no digo a una amiga, pero tenés que armar un audio un poco más formal, a veces lo ensayás, ¿no? Y si no te gusta, mandás otro, o por lo menos yo veo a mis hijos que lo escuchan rápido, o sea, deformás la voz del otro. Entonces te cuesta después escuchar al otro hablar con su ritmo, con su parsimonia, ¿no? O sea, aceleras, lo ensayás, lo cambias. En cambio, esto es una conversación, digamos, cuando estás con el otro, con la otra, que va, viene, ¿no? Entonces, me parece interesante registrar esta marca epocal
que hace que el diálogo voz a voz sea difícil, sea complejo. Entonces, me parece que este registro de lo que nos pasa, y no estoy juzgando, sino, fíjense, porque el chat estuvo muy activo y buenísimo todo lo que participaron, pero pensemos está buenísimo, ¿no? En nuestra propia dificultad para hablar y lo que pasa después en las aulas, y que entonces van directo a la violencia, y entonces me cuesta escuchar y me cuesta hablar, porque estoy cargada de lo que yo pienso que vos me vas a decir y no te escucho realmente. Cuando decimos que la escuela es un lugar central de escucha y que los pibes están solos, es todo un ejercicio que tenemos que hacer. Es todo un ejercicio, porque nos desacostumbramos a hablar, nos desacostumbramos a escuchar, escribimos y contestamos en las redes, ¿no? Entonces está buenísimo este registro para poder pensar qué podemos hacer, ¿no? En relación a esto, a esta puerta de reflexión sobre nosotros y nosotras mismas para promoverlo. Me parece muy interesante, Ana, lo que vos traes en relación a esto. Acá alguien puso, en el contexto actual resulta imprescindible trabajar la ESI en entornos digitales, empoderar a niños, niñas, adolescentes y a las familias en el uso y convivencia responsable en entornos digitales. Fundamental conocer como adultos esos entornos en los que conviven los niños y adolescentes para poder protegerlos con estrategias de prevención, pero también saber cómo debemos actuar, cómo proceder frente a situaciones de grooming, por ejemplo. Absolutamente, hoy esto es imprescindible, es flor de punto en común que tenemos con la familia, flor de punto en común con la familia. En el nivel inicial el consentimiento, el trabajar el tema de las apuestas, ¿no? O sea, pensemos estos puntos sensibles y metamos las fichas ahí. El tema de la masculinidad hegemónica para las madres de hijos varones que hoy tienen esta cosa de la machofera y demás, que no pueden tener miedo, que no pueden llorar. Bueno, hay muchos temas que hoy podemos pensar en común con las familias para trabajar de manera de coequiper, ¿no? Me parece que está buenísimo ir por ahí. No sé, no quiero extenderme mucho, quiero hacer dos cositas muy breves de cierre. No sé si alguien quiere... Lili, Sí. ahí yo iba justo, ¿qué tal, Moni? Ahí justo iba a decirte y confirmarte esto del horario para que lo tengas en cuenta, pero bueno, hacer un poco un aporte respecto de todo el conversatorio que yo como maestra de nivel inicial entendí que el nivel inicial es importantísimo. Digo, ¿por qué no volver ahí, no? A esto de la charla, a esto de escuchar, que después se nos va perdiendo en los siguientes niveles. Perdemos el contacto de estar cerca, de estar cercanos, de tener esa continuidad, de sentarnos en ronda, de escucharnos, de preguntarnos. Muy claro, como siempre, Lili, lo tuyo y muy de apertura, ¿no? Y entusiasta siempre, porque para todo tenés una respuesta de esto y seguir pensando y seguir estando ahí, ¿no? Y pensaba también en la soledad de las aulas, ¿no? Como docentes, que a veces, bueno, aprovechemos esas instancias, ya que a veces nos encontramos solas o solos. Aprovechemos la instancia de estar ahí pudiendo decir algunas cosas. También nuestras alumnas, nuestros alumnos, está bueno que podamos decirles algunas cosas y poder pensarlos, obviamente, colectivamente, pero aprovechar la instancia de la soledad y de la cercanía y reivindicar al nivel inicial y sentarnos un rato a escucharnos entre todos. Bueno, y la verdad, muchas gracias, Lili. No, quería cerrar con dos cosas, pero por un lado, leer un pedacito, no lo voy a leer entero, de un artículo que me pidieron, todavía no salió publicado, pero es cortito, que me pidieron que escribiera ¿Por qué defender a la ESI? Y voy a leer algunas partecitas breves y después sí les invito que se queden porque quería cerrar con un video, una canción que armó con la canción de Mauro Tesuri, que es un genio, musicoterapeuta, docente, que trabaja en especial, que escribió una canción y yo le propuse armar un video y Laura Jaite, que es una ilustradora, agregó unas ilustraciones y yo otra y otra Laura de Fórum Infancias lo armó y para mí es el mejor himno y regalo a la ESI del mundo mundial. Así que quería cerrar con eso, pero antes, mientras Mica lo va preparando y cerramos con esa canción que se llama, justamente yo puse ¿Por qué defender a la ESI? Porque es imprescindible, y la canción se llama Es imprescindible.
Leo algunas partecitas de esto y después vemos la canción, ¿sí? Pero bueno, agradezco, Moni, tu devolución, y más allá de las muchas o pocas charlas, el chat estuvo estallado, así que agradezco enormemente la participación de todos y de todas, y atravesar también la incomodidad de lo que es pensar y cómo sostener la ESI en este contexto. Yo creo que no van a poder. No van a poder, es difícil, no le hago a las dificultades, pero apuesto a esto. ¿Por qué defender a la ESI? Porque es imprescindible. ¿Por dónde comenzar cuando me preguntan por qué defender a la educación sexual integral? Y podría comenzar recordando que es una ley nacional, la 26110 del año 2006, que fue aprobada por el Congreso por abrumadora mayoría, que dice tal cosa y tal otra, en relación a que todos los educandos tienen derecho a recibir ESI. Podría anunciar también su artículo 2, que crea el programa nacional, y agregar que dicho programa se encuentra financiado, pero prefiero imaginar cómo esa pregunta podría ser respondida por estudiantes, adolescencias e infancias, y por qué no también por familias, que apoyan y agradecen a la ESI, ya que tienen una extensa cantidad de argumentos para reconocer que es imprescindible. Por ejemplo, las infancias pueden decir: defendemos a la ESI porque con ella aprendemos que somos dueños de nuestro cuerpo y que nadie puede hacernos algo que no nos gusta. Y que si eso pasa, le podemos pedir ayuda a la maestra o a alguna persona adulta de nuestra confianza, porque no tenemos que guardar secreto que nos hacen mal. La defendemos porque nos enseña que nuestro cuerpo es valioso tal como es, por fuera de los modelos que nos quieren imponer. Y además, desde muy temprana edad, nos enseña el consentimiento. Defendemos a la ESI porque nos enseña que cada quien puede jugar a lo que le guste, que no hay juguetes de nena o de varón, ni colores, ni profesiones, ni deportes, y la lista sigue. La defendemos también porque nos da un espacio para que podamos expresar, compartir y poner en palabras nuestros afectos, y sin encerrarlos en frasquitos. Y especialmente porque nos enseña que tenemos derechos desde la cuna. Las infancias van creciendo y dicen: nos proponen resolver los desacuerdos desde el respeto, mirándonos cara a cara, cuestión que no es fácil porque nos acostumbramos a decir todo a través de las plataformas. Defendemos a la ESI porque nos enseña a cuidarnos y a revisar lo que subimos y compartimos en las redes, y nos insiste en tener presente la idea de intimidad. La defendemos porque las chicas nos enseñan que ni los celos, ni el pedido de posar desnudas, ni el control del celular son pruebas de amor, que podemos decidir con quién y cuándo queremos tener relaciones y cómo cuidarnos. Y a los chicos nos enseñan que podemos sentir miedo, vergüenza, ternura, que podemos rechazar la violencia y que no pasa nada. No tenemos por qué ser machos violentos para ser queridos. Nos enseñan que hay muchas y muy variadas formas de vivir la sexualidad y armar parejas, y que no hay ninguna que sea mejor que la otra. Y nos brinda información más clara y pertinente para que no sea la pornografía la que circula en las redes la única fuente que recibimos. Nos muestra que hay otros mundos posibles, más justos, más humanos, donde quepamos todos. Y ahora el turno de las familias. Defendemos a la ESI porque nos presta una lente para criar a nuestros hijos sin estereotipos de género, dándoles libertad para elegir sin tanto prejuicios como muchas de nosotras fuimos educadas. Nos ayuda a dejar de considerar normal y natural lo que nosotras aprendimos y entender que son construcciones que se pueden modificar. Defendemos a la ESI porque queremos que nuestras hijas e hijos tengan vínculos sanos con sus parejas y no repitan nuestras historias, y más aún cuando fueron dolorosas o violencias. La defendemos porque en este contexto estamos bastante desorientadas respecto de nuestro rol como personas adultas, y necesitamos que la escuela nos acompañe para acompañar a su vez a nuestros hijos. Podría continuar enumerando muchos más argumentos por cada una de las partes, pero mejor te invito, estimado lector, a abrir esta pregunta a infancias, adolescencias y a familias. Te invito también, después de leer estas voces, a pensar por qué desde algunos espacios la cuestionan y la atacan generando y difundiendo mentiras, y que puedas sacar tus propias conclusiones respecto de por qué necesitamos seguir defendiendo la ESI. Como dice la canción de Mauro Tesuri, que ya vamos a ver, porque eso no es igual, no es lo mismo si no está. Siempre borran lo que suele incomodar. Y hoy no es igual, no es lo mismo si no está. Mis derechos, ¿quién los va a garantizar? Bueno, y ahora doy pie entonces a que veamos por qué es imprescindible. Y cerremos con algo que es muy amoroso, y más en este contexto tan difícil, para poder cerrar amorosamente el encuentro.
No es igual. No es lo mismo si no está. Hoy no es igual. Es indefinible. A Juana le incomodaba que su tío se acercara, pero un día en la escuela ella lo pudo decir. A Luca le daba vergüenza expresar su emoción tan intensa, le angustiaba su vida, su cuerpo, su sentir. Por eso no es igual, no es lo mismo si no está, siempre borran lo que suele incomodar. Y hoy no es igual, no es lo mismo si no está, mi derecho ¿quién los va a garantizar? Es imprescindible, porque todo no es decible, las palabras no siempre encuentran lugar, porque es importante lo que queda por delante, si me escuchan puede que me anime a hablar. Un grupo de compañeros la tenían con mi cuerpo, no paraban, no dejaban de burlar. A Mariela la miraban, se reían en su cara, es callada o nadie la quiere escuchar. Por eso no es igual, no es lo mismo si no está, siempre borran lo que suele incomodar. Y hoy no es igual, no es lo mismo si no está, mi derecho ¿quién lo va a garantizar? Es imprescindible, porque todo no es decible, las palabras no siempre encuentran lugar, porque es importante lo que queda por delante, si me escuchan puede que me anime a hablar y a transformar. Una foto medio zarpada circulaba, era de Juliana, una amiga, y eso es parte de su intimidad. Que mi cuerpo es mi casa y mi templo, cambia, siente, merece respeto, compartiendo así aprendo, lo tengo que cuidar. Por eso no es igual, no es lo mismo si no está, siempre borran lo que suele incomodar. Y hoy no es igual, no es lo mismo si no está, mi derecho ¿quién lo va a garantizar? Es imprescindible, porque todo no es decible, las palabras no siempre encuentran lugar, porque es importante lo que queda por delante, si me escuchan puede que me anime a hablar. Es imprescindible, porque todo no es decible, las palabras no siempre encuentran lugar, porque es importante lo que queda por delante, si me escuchan puede que me anime a hablar y a transformar. Es imprescindible, no es lo mismo si no está, mi derecho ¿quién lo va a garantizar? Bueno, Lili, estamos todos atravesados, todos conmovidos. Yo siento que el silencio nos debe estar en este momento habitando a todos.
volver a decir lo que repasamos al principio. Primero que es un gran privilegio, así lo sentimos todos y todas las que estamos acá, pero de poder tomarnos este rato, para pensar en algo que nos preocupa tanto, que fue decisión de SADOP una vez más encarar de este modo nuestra resistencia en un tiempo que es tan terrible, que es esto, es convocarnos a pensar porque las herramientas que teníamos hasta ahora no nos alcanzan, así que destinar un momento mes a mes a conversar acerca de todas estas preocupaciones, que estamos compartiendo entre el equipo de SADOP todos los mensajes de los compañeros y las compañeras que están agradeciendo y que nos parece muy importante. Y una propuesta, no sé si todos la entendieron igual, pero yo entendí que Lili nos convocó a armar frasquitos de la calma para tirar contra el Congreso la próxima vez que sea necesario. Así que bueno, un gran agradecimiento. Lili, nos seguimos hablando. Gracias compañeros por haber participado de este encuentro. Gracias. Un placer haber estado y creo que sí, la idea se trata de, sin hacerle ole a las dificultades, renovar la fuerza de lo colectivo y saber que eso, que no van a poder y no es fácil, pero cuando uno está convencida de por dónde es el camino, me parece que esto, armar lazo y armar que estos espacios sean como dice la poesía, ¿no? Refugios de la esperanza donde nadie quede afuera de la fiesta y del encuentro, es por ahí. Así que bueno, gracias a todos y a todas por haber participado y por los mensajitos ahí tan amorosos.